Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí a hablar de mi especie preferida, que es la tarabilla canaria. Entonces, como bien comentaba Marcelo, bueno, en primer lugar me gustaría disculparme porque he llegado un poco tarde por circunstancias que luego voy a contar, pero ajenas a mí. Entonces, bueno, les pido disculpas. Básicamente les voy a hacer una revisión muy rápida, espero no aburrirles mucho, con algunos aspectos relacionados tanto con el origen de la tarabilla canaria, que es a lo que me voy a dedicar las primeras diapositivas, y luego a comentar algunos resultados de los que obtuve en mi tesis doctoral relacionados con la biología. Iré presentando cada capítulo a modo de preguntas para facilitar un poco la ubicación y quizás la comprensión un poco de la idea que quiero transmitir. Entonces, como bien ha comentado Marcelo, la tarabilla canaria es la única especie endémica que tenemos en Fuerteventura y una de las pocas especies endémicas circunscritas a una sola isla en las Islas Canarias. Por situarles un poquito, voy a hablar primero del género. Bueno, la especie en concreto, el nombre científico se llama Saxicula dacotia. Saxicula es la etimología del término, está relacionado con su carencia por las piedras. Y es que la tarabilla tiene un modo de buscar alimento muy característico, que es que se sitúa en posaderos más o menos altos, que pueden ser piedras o arbustos medianos grandes. Su técnica de caza, que luego lo voy a comentar un poquito más adelante, es la de sentarse y esperar. Entonces es muy fácil verlas en lo alto de perchas de arbustos o de piedras, un ratito, están oteando las inmediaciones y cuando ven un invertebrado, se lanzan a por él. Pues el nombre científico es Saxicula dacotia. Pero el género no solo incluye esta especie, incluye aproximadamente unas 12 o 13. Aunque desde una perspectiva taxonómica, la verdad, este género, este grupo merece una revisión porque hay muchas poblaciones que quizá deberían ser consideradas también especies verdaderas. El origen del grupo habría que situarlo en la zona asiática relacionada con el Himalaya. Ahí entendemos que se originó todo este grupo hace aproximadamente 8 millones de años. Estamos hablando del Mioceno tardío. A partir de este punto empezaron a expandirse por todo el continente asiático, llegando a colonizar tanto Europa como el continente africano. Por tanto, el género en sí estaría presente tanto en Asia, un poquito en Oceanía, muy poco, África y Europa. Y una característica también del grupo es que tiene unos hábitos, unos requerimientos de hábitat que son muy particulares. Es un género, un grupo que vive en zonas abiertas. Y además, estas zonas abiertas, muchas de ellas son zonas semidesérticas o semiáridas. Aquí en esta diapositiva les pongo, por supuesto, nuestra querida tarabilla, aquí a la derecha, pero por otra parte estaría esta otra especie endémica de la India, que también, como pueden observar, vive en un ambiente, pues la verdad que se parece muchísimo a Fuerteventura, todo más seco y con arbustos muy dispersos, poca presencia de cobertura arbórea. Una característica también de este grupo es que, al igual que obviamente la tarabilla canaria es un endemismo de la isla de Fuerteventura y por tanto es una especie que vive en medios insulares, el género ha colonizado de manera exitosa muchas veces otros medios insulares. Y en concreto, no voy a aburrirles con cuántas y dónde, pero sí me gustaría presentarles una que se puede considerar como un espejo de la tarabilla canaria. Y lo van a entender cuando vean una imagen de ella. Esta es la tarabilla de Reunión, Saxicula tectes, en este caso concreto. Entonces, para que vean dónde estaría situado, estamos hablando del continente africano, ¿no? Aquí estamos nosotros en Fuerteventura, esto es Madagascar y la isla de Reunión estaría aquí. Bueno, pues esta especie de tarabilla vive en esta isla, es endémica de esta isla. Es una isla que, aunque aquí la vean pequeñita, mucho más pequeña que Fuerteventura, en realidad está, digamos, no está ajustado el tamaño de ambas, porque la isla de Reunión es aproximadamente del tamaño de la isla de Tenerife. De hecho, es un poquito más grande. Es más redondeadita y tiene una altitud no tan alta como Tenerife, pero casi. Pero también es una especie que vive en medios abiertos, no son tan semiáridos como los de Fuerteventura, ni muchísimo menos, allí la pluviometría es mucho mayor y es un ambiente, por decirlo de alguna manera, más subtropical, con un régimen pluviométrico mucho más alto. Pero fíjense el aspecto que tiene la tarabilla de Reunión. ¿No les parece
no les suena que puede ser parecida a la tarabía canaria. Aquí con un poquito más de detalle. Fíjense una característica muy interesante de la tarabía canaria, también la tarabía de la isla de Reunión, es la cejita blanca que tiene. La cejita blanca de la tarabía de Reunión es mucho más presente, mucho más conspicua. Luego también podríamos quizá añadirle el hecho de que tiene una mayor cobertura de plumas blancuzcas en la parte de ala, pues estaremos hablando de coberturas mayores y menores, pero en general luego el aspecto es muy parecido, el tamaño es muy parecido. Quizá si tuviera también que apuntar un detalle diferenciador es el tamaño del pico. El tamaño del pico de la tarabía canaria es mayor que el tamaño del pico de la tarabía de Reunión. Y otra cosa curiosa e interesante es que, si bien el morfotipo o el fenotipo de la tarabía canaria es igual, es decir, podemos encontrar cierta variación en cuanto a la coloración del plumaje, que el pechito sea más, el color naranjita más extenso, menos extenso, la cejita más o menos marcada, pero es muy parecido. Pero en cambio la tarabía de Reunión, fíjense que existen dos morfotipos. Uno, el que se parecería muchísimo a la tarabía canaria, y otro un morfotipo mucho más oscuro, más cercano a la tarabía europea. Sea como fuere, ambas comparten también el hecho de que tienen la garganta blanca. Por tanto, insisto que la tarabía canaria es una especie endémica de la isla de Fuerteventura, insular por supuesto, pero bueno, hay otras tarabillas que han llegado a colonizar medios insulares. Esta de Reunión, o bueno, también por abundar, comentar por ejemplo aquí en las Islas Comoros, en este archipiélago, también ha colonizado un pariente de la tarabía, del complejo de la tarabía común, y luego en muchas islas del Índico también está presente, ya no digamos esta especie afín a la tarabía europea, sino una especie que se llamaría la tarabía pía, Saxicula caprata. Bueno, como comento, entonces tenemos que la tarabía canaria es endémica de la isla de Fuerteventura. Hasta hace poco realmente era la única especie de ave que estaba solo presente en una sola isla en Canarias. Pero recientes estudios genéticos han dado cuenta de que hay otras especies que viven en Canarias que merecerían tener también el rango de especie verdadera. Es el caso de los pinzones azules. Hasta hace muy poco tiempo el pinzón azul discriminaríamos dos subespecies, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Sin embargo, gracias a estudios genéticos, acústicos, morfológicos, hoy en día las dos especies de pinzón azul se consideran especies verdaderas. Pero la tarabía canaria, insisto, desde el primer momento claramente solo estaba presente en la isla de Fuerteventura. Aunque con matices, ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de cuándo coloniza la tarabía canaria el archipiélago canario, en la redundancia, y la isla de Fuerteventura. Pero para ello, antes necesitamos tener un poquito más de información. ¿Quién son los parientes más cercanos de la tarabía canaria? Bueno, pues en esta otra diapositiva que les voy a mostrar aquí, hicimos un estudio genético en la cual incluimos diferentes poblaciones europeas, sobre todo, y asiáticas, en la parte más cercana a Rusia. Y vemos cómo, bueno, esto es un árbol filogenético, no se asusten, esto básicamente lo que quiere representar son la cercanía o lejanía desde una perspectiva genética. Cuanto más próximos están las ramas entre sí, significa que más cercanas genéticamente son estos taxones, estas especies. Aquí tendríamos a la tarabía canaria y aquí tendríamos dos poblaciones de la tarabía europea, discriminadas en dos subespecies distintas, una que estaría presente en el continente y otra que estaría presente en las Islas Británicas. ¿Vale? Por tanto, la tarabía canaria tendría sus parientes más cercanos en el continente europeo. Estos números que aparecen aquí simplemente son resultados estadísticos que lo que vienen a apoyar es la certidumbre de estas relaciones de parentesco. Entonces, esto es simplemente una técnica de estadística semacústica y esto significa el 100%. Entonces, es cuánta confianza tenemos en que la tarabía canaria tenga sus poblaciones hermanas en el continente europeo, del 100%, ¿vale? No tenemos ninguna duda. Si echamos un vistazo cuál es la distribución de las tarabías comunes en el continente europeo y en Asia, vemos cómo nos vamos a centrar solo en la población rubícola, que serían las tarabías comunes. Y fíjense que tenemos que se distribuye muy bien por todo el rango de la cuenca mediterránea, incluyendo el norte de África. Por tanto las poblaciones del centro de Europa, de la península ibérica, como del norte de África,
prácticamente son indistinguibles. Esto lo que nos retrotrae es, vale, pero entonces, ¿cuál es el origen de las poblaciones canarias? ¿Estaríamos hablando que colonizó desde la península ibérica o colonizó desde las cercanas costas del norte de África? Desde una perspectiva geográfica podríamos pensar, pues lo más natural, lo más razonable es pensar que colonizaron desde el norte de África, ¿verdad? Bueno, podría ser, pero ahora les voy a dar un detalle que quizá no sea tan directa esta interpretación. Pero déjenme primero apuntar cuándo estimamos que colonizó la Tarabía canaria la isla de Fuerteventura. Estimamos que esto lo hizo en el Pleistoceno medio, estaríamos hablando de hace unos casi 1,6 millones de años, es decir, hace muchísimo tiempo. Durante este periodo, además, luego lo voy a comentar, las islas de Fuerteventura y Lanzarote estuvieron unidas en diferentes momentos geológicos. Pero comentaba, ¿por qué pensamos que, o por qué es difícil discernir si el origen fue norteafricano o continental europeo? Porque es verdad que las poblaciones más cercanas están en el norte de África, pero estas poblaciones son sedentarias. Y lo que sabemos por otras especies es que normalmente los ancestros de otras especies endémicas de Canarias realmente tenían su origen en poblaciones parcialmente migradoras. Y es que las tarabías comunes europeas tienen diferentes poblaciones, que algunas son sedentarias, como las de la península ibérica, pero otras son parcialmente migradoras. Pues, por ejemplo, las poblaciones de Alemania, de Austria, se desplazan en el invierno a sus cuarteles de invernada, que muchas veces es o la península ibérica o el norte de África. Con lo cual, es plausible pensar que en alguna de estas veces que las tarabías comunes venían al norte de África a pasar el invierno, algunas se derivara, hace 1,6 millones de años, el ancestro, el antepasado de las tarabías comunes en la Tarabía canaria y pudiera haber llegado a las Islas Canarias, en concreto a la isla de Fuerteventura. Vale, una cosa también importante es, sí, ahora la población de Tarabía canaria está solo circunscrita en la isla de Fuerteventura, sí, pero nosotros sabemos que una pequeña población también vivió en los islotes de Montaña Clara y Alegranza, en estos dos islotes al norte de Lanzarote. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque a principios del siglo XX una expedición de ornitólogos ingleses visitó estos islotes y encontró Tarabía canaria y encontró juveniles Tarabía canaria. Es decir, realmente la Tarabía canaria estaba allí y se estaba reproduciendo. De hecho, estos investigadores colectaron algunos individuos y en base a diferencias, a pequeñas diferencias morfológicas, sobre todo de coloración del plumaje, lo describieron como una subespecie distinta. Esta subespecie, que le dieron el nombre de Murielae, Saxicula decotiae murielae, realmente ya nadie más la ha vuelto a ver. Es decir, a pesar de que con posterioridad otras expediciones visitaron estos islotes, nunca más se encontró. Y por tanto, hoy en día esta subespecie se la considera extinta. Al final de la charla, si quieren, me pueden preguntar acerca de las diferencias entre las poblaciones extintas de los islotes y la de Fuerteventura. Bueno, pero donde voy es que lo que sí que sabemos es que la Tarabía canaria, por tanto, estuvo mucho más ampliamente distribuida en el archipiélago canario que lo que está ahora. De nuevo, volviendo a hilar con lo que había comentado al principio, claro, esto hay que mirar la perspectiva geológica, perspectiva histórica. Las islas orientales forman parte del mismo edificio insular. En esta imagen vemos cómo claramente se identifica un solo edificio insular. De hecho, la batimetría entre Fuerteventura y Lanzarote, en el estrecho de la Bocaina, en algunos momentos no supera los 30 metros. Si pensamos que las glaciaciones lo que supusieron fue un descenso en el nivel del mar de hasta 130 metros, claramente, en diferentes momentos geológicos de la historia, las islas orientales estuvieron conectadas. Formaron una sola isla, una gran isla. Por tanto, es plausible, por supuesto, pensar que la distribución de la Tarabía canaria era continua en toda esta gran isla. Luego abundaré un poquito en por qué entendemos o las causas que pudieron explicar la extinción de la Tarabía canaria en los islotes. Voy a hablar un poquito de la biología ahora de la especie. Algunas cosas las he trabajado yo y otras cosas las han trabajado otros investigadores. En este caso concreto, los resultados que voy a poner aquí fueron publicados por unos investigadores alemanes que lo que hicieron fue estudiar la dieta de la especie a través de la colecta de una serie de excrementos que encontraban en los territorios de la Tarabía canaria.
Estos excrementos son bastante fácilmente identificables. Como ya he dicho, la tarabilla utiliza posaderos para botear las posibles presas y, mientras que espera, pues deja un regalito en la piedra, ¿no? Entonces estos investigadores, además curiosamente se fijan, este bicho estaba anillado y seguramente este bicho lo anillé yo por las fechas en las que este investigador estuvo colectando los excrementos. Ellos lo que hicieron fue analizar luego a través de microscopía estos excrementos y los resultados que obtuvieron fueron bastante generalistas. Es decir, esta especie no es una especie que se haya especializado en el consumo de un tipo de presa en concreto, sino es bastante oportunista y generalista, cosa que para vivir en una isla con unos recursos tan limitados como Fuerteventura es fundamental. Ellos encontraron presas en los excrementos de hasta 12 órdenes, más de 30 familias, pero sobre todo estarían dominados por dos grupos, los coleópteros, los escarabajos, y los himenópteros. Aquí estaríamos hablando pues, de pequeñas incluso abejitas o pequeñas hormigas aladas. Y los tamaños en general pueden ser pequeños, 4 o 6 milímetros. Lo que también sabemos, estos investigadores y yo mismo durante mi tesis doctoral observamos que la especie, si hay posibilidad, se alimenta de frutos. Por ejemplo, estos frutos que pongo aquí, que son del espino de mar, Licin intricatum, son bastante apetitosos. Esta especie está relacionada con es una solenácea, están relacionados con los tomates. Y la verdad que tienen mucho, son dulcitos y además tienen mucho agua, por lo cual para no solo la tarabilla, sino otras especies, esto es oro puro. No solo se alimentan, sino además yo incluso he llegado a ver ceba a los pollos con estos frutos. Esto de vez en cuando, es decir, tanto en cuanto la disponibilidad de estos frutos sea posible, pues se podrán alimentar. Pero claro, esto no ocurre durante muchos meses en la isla de Fuerteventura. Y una cosa que quizá les pueda sorprender es que he dicho que es generalista, he dicho que es oportunista. Bueno, pues es tan oportunista que de vez en cuando es capaz incluso de consumir pequeños vertebrados, como por ejemplo, sobre todo juveniles de lagarto. Yo esta imagen yo nunca la he visto, es decir, pero obviamente la foto no engaña, pero lo que sí que he visto ha sido como la tarabilla encontró una cola de lagarto, que bueno, pues tienen un comportamiento los lagartos para facilitarles la huida, que es desprenderse de la cola. Esta cola tiene unos movimientos bastante particulares que llaman la atención de cualquier ávido ave que pueda detectarlo y pueda consumirlo. Yo he visto a la tarabilla canaria consumir tanto colas de lagartos como incluso cebar con cola de lagarto, que una vez cuando yo estaba haciendo un seguimiento de un nido me di cuenta de que había un macho que había cogido una cola de lagarto e iba a cebar los pollos con esta cola de lagarto. Yo cuando vi aquello digo, bueno, ya está, lo va a matar, porque el pollo cuando intuya esa cola ya no va a tener mayor capacidad. Yo hacía un seguimiento de los nidos y entonces yo sabía el tamaño de los nidos y el tamaño de los pollos en cada momento. Pero no, sobrevivieron los pollos, con lo cual, bueno, pues es un recurso que es bastante, digamos, anecdótico, pero que si hay posibilidad lo hace. Bueno, una pregunta clásica que siempre nos tenemos que hacer cuando estamos trabajando con especies únicas, con especies endémicas e incluso amenazadas como la tarabilla canaria, es saber dónde vive. Y esta fue una de las primeras preguntas que yo me planteé para mi tesis doctoral. ¿La tarabilla canaria es una especie que le da igual cualquier tipo de hábitat o selecciona determinados macrohábitats y microhábitats? Bueno, pues para ello lo que hice fue un estudio de selección de hábitat en donde analicé los diferentes tipos que nos podemos encontrar en la isla de Fuerteventura. Como bien saben, podemos encontrar los medios arenosos, los sables, malpaíses, coladas de lava recientes y subrecientes, con diferente grado de cobertura arbustiva, y luego otros tipos de grandes hábitats como pueden ser los medios terroso-pedregosos, llanos, tableros, o también valles con presencia de barrancos que pueden tener más o menos vegetación. Pues bien, la tarabilla canaria, desde una perspectiva de macrohábitat, elige estos dos últimos medios, los barrancos con cierta cobertura arbustiva y sobre todo las zonas de ladera le gustan mucho. Bueno, la verdad que estas dos fotos cuando yo las incluí en esta presentación dije, ¿quién viera esto ahora en Fuerteventura, verdad? Una isla tan verdita. Bueno, cuando analizo, porque no solo me quedé en dónde vive, sino también intenté responder el por qué vive ahí, ¿no? Analicé si la disponibilidad de alimento, la abundancia de invertebrados, la abundancia de comida podía explicar este resultado.
Y para ello estuve haciendo transeptos en los diferentes medios y los resultados que obtuve, efectivamente, los medios terroso-pedregosos donde vive la tarabía canaria mantienen una disponibilidad de alimento en un mayor número de presas que los otros medios. Por tanto, tiene sentido que vivan donde viven. Pero no solo viven en aquellos lugares donde encuentran más alimentos, sino además es que estos sitios se caracterizan por tener una gran abundancia de posaderos, bien piedras grandes o arbustos. Otra característica es que la tarabía canaria, luego lo voy a comentar un poquito más adelante, sitúa los nidos también debajo de piedras o en el interior de huequecitos que se generan de manera muy generosa en estos medios terroso-pedregosos con inclinación, con una cierta pendiente. Vale, otra cuestión que me planteé es intentar dilucidar hasta qué punto la tarabía canaria, si la isla de Fuerteventura es un medio tan duro, tan exigente, uno podría esperar, bueno, pues los bichos se están moviendo por toda la isla buscando el alimento. Para ello lo que hice fue, durante estos 3 años que estuve aquí, bueno, la verdad que estuve marcando bichos desde el año 98 hasta el año 2004, marcaba, no solo les ponía las anillas típicas metálicas, sino también anillas de color para poder seguirlas y diferenciarlas individualmente sin necesidad de recapturarlos, simplemente con prismáticos. Y durante estos 5 años estuve marcando diferentes poblaciones de tarabilla por toda la geografía de la isla de Fuerteventura. Y lo que obtuve fue un resultado bastante curioso, es que las tarabillas son bastante fieles al territorio. Bueno, en primer lugar son territoriales, es decir, defienden un territorio que puede variar quizá en un radio de 250, 300 metros, aunque lo pueden expandir hacia lo alto de una ladera y pueden aproximarse al llano. Pero lo que sí que son muy territoriales, defienden el territorio de una manera, además, en muchos casos, de manera agresiva. No dejan que otros machos o hembras de otros territorios invadan el suyo. Automáticamente cuando lo detectan, salen escopetados a echarlos. Y bueno, son algunas peleas bastante graciosas y bastante, por decirlo de alguna manera, tensas. Yo me acuerdo una vez en el Valle Finmapaire, como un macho de tarabilla se adentró en un territorio ocupado y el macho fue detrás de este macho intruso e incluso lo inmovilizó en el suelo durante un buen rato. Al final salió, pero quiero decir que son bastante agresivas, tanto el macho como la hembra. Bueno, pues una vez que se asientan en un territorio, allí permanecen el resto de sus días. Es decir, son muy fieles al territorio. Es verdad que pueden explorar zonas cercanas, sí, pero siempre mantienen su territorio y lo defienden. ¿Qué ocurre cuando muere uno de los cónyuges? Pues cuando muere, la otra pareja se queda todavía, permanece en el territorio intentando atraer un nuevo compañero. Si lo consigue, perfecto, continúa. Y si no lo consigue, que a lo mejor puede tardar semanas o meses, termina marchándose. Es verdad que termina marchándose del territorio, pero al menos lo intenta. Otra característica interesante es que además normalmente son bastante fieles. ¿Qué quiero decir con que son bastante fieles? Esto no significa que no puedan tener cópulas extrapareja, que eso no lo he analizado, pero lo que sí he analizado es que no suelen divorciarse. Solo detecté un caso de divorcio entre más de 80 parejas estudiadas. Como ya digo, como tenían los bichos marcados con anillas de color, me era muy fácil identificarlos y saber, mira, si esta hembra hizo una primera apuesta con este macho y ahora está con este otro. Eso solo ocurrió una vez. Y las causas no sabría explicarlas, la verdad. Especulé, lo cubré algo en el artículo, pero son difíciles, ¿no? También con un caso es muy difícil de discernir. Vamos con la reproducción. Este momento es crítico en cualquier especie. Es el momento en el cual necesitan no solo pasar sus genes a las siguientes generaciones, sino por supuesto de tener descendencia y que haya un buen reclutamiento de la población. Durante 3 años estuve estudiando la biología reproductora de esta especie, que se sabía muy poco de ella. Una de las hipótesis que yo me planteé es que quizá, como la isla de Fuerteventura es tan exigente, tan dura, el nivel de precipitación es tan bajo, quizá lo que pudiera ocurrir es que esta especie ajusta su periodo reproductor a las escasas lluvias que tienen lugar en Fuerteventura. Y para ello, lo que hice fue, durante 3 años, estimar la disponibilidad de alimento en una serie de territorios dispuestos a lo largo de la geografía de la isla de Fuerteventura.
Y también estudié factores climáticos, tanto precipitación como temperatura. Como pueden observar, las circunferencias hacen referencia a las zonas donde estuve estudiando la biología reproductora. Cuanto más grande es el radio de la circunferencia, más territorios, más parejas incluir en el análisis. Como yo vivía en la Oliva, obviamente la mayor parte de las parejas están en el entorno del norte. Pero bueno, como ven, también trabajé en la zona centro, el Piquibijante y en los barrancos del sur. Bueno, como comento aquí en la diapositiva, durante 3 años, por tanto, relacioné el inicio, duración y éxito reproductor de casi 70 parejas y más de 70 nidos con estos factores climáticos. Una cuestión importante es que, en primer lugar, algunos detalles de la biología reproductora de la especie. Quien construye el nido siempre es la hembra. Y ahora voy a comentar que la ataraya canaria puede poner una puesta o puede poner 2 puestas al año. Siempre, si hacen 2 puestas, siempre construyen un nuevo nido, nunca reutilizan el nido. Y como ya he comentado, los nidos lo disponen bastante ocultos, o en oquedades de piedras, o también en oquedades que ha generado, digamos, que estén congregados diferentes arbustos, pues siempre lo meten en huecos bastante difíciles de detectar. De hecho, yo para mi tesis lo que me tuve que ingeniar es un aparatito que era básicamente un alambre con una bombillita al final y una lupa. Y era la manera que yo tenía para meterme dentro del nido y ver cuántos huevos ponía, cuándo eclosionaban, el número de pollos que eclosionaban y el número de pollos que salían. Bueno, también ya por darles algún dato más de la biología reproductora del bicho ahora les comentaré cuántos huevos puede poner, pero más o menos el periodo de incubación estaría rondando entre los 17, 18 y 19 días, y luego están un número de días parecido cebando a los pollos. Es verdad que el nido lo construye solo la hembra, pero la ceba se involucran los dos, tanto el macho como la hembra. No se asusten con esta gráfica, lo que vengo a resumir son los resultados obtenidos tanto a nivel de precipitación como de disponibilidad de alimento. Como ya les digo, mensualmente estimaba la abundancia de invertebrados. Este sería el primer año, en la temporada reproductora 2000-2001. Como las tarabías canarias siempre asocian su periodo reproductor a las escasas lluvias, depende de cuándo sean las lluvias, pues puede ser otoño, puede ser invierno, puede ser otoño-invierno. El primer año fue un año bastante seco, con menos de 60 milímetros de precipitación caídas, incluso, bueno, este año incluso vamos por menos. Y ahora les comentaré un poco el resultado, pero fíjense que la disponibilidad de alimento con este régimen pluviométrico, que estaría referendado por estos puntos negros, los puntos negros sería la media de precipitación recibida en todas las localidades estudiadas. Fíjense que una vez que llueve, al mes siguiente empieza a incrementarse la disponibilidad de alimento. ¿Pero qué ocurre cuando llueve poco? Pues que la disponibilidad de alimento baja considerablemente, prácticamente 3 meses después. En cambio, en los 2 años siguientes, en la temporada de cría 2001-2002, 2002-2003, el régimen pluviométrico fue mayor. Estamos hablando de más de 120 milímetros de agua caída. Y esto se reflejó muchísimo en la disponibilidad de alimento. Fíjense la diferencia de barras, ¿no? La disponibilidad de comida que tuvieron fue muchísimo mayor. Y esto se reflejó en la duración del periodo reproductor. Mientras que el primer año la duración fue muy corta, duró prácticamente 3 meses escasos, en el segundo y tercer año de estudio realmente se alargó hasta 4 meses, 4 meses y medio. Por resumir un poco los resultados, ¿qué se puede concluir de los 3 años de estudio? Bueno, pues que cuando las lluvias son generosas, y cuando hablo de generosas estoy hablando quizá de más de 110 milímetros de precipitación al año, hay un número de invertebrados disponibles muy alto, y entonces las tarabillas hacen siempre 2 puestas. Hacen siempre 2 puestas y además con un tamaño de nidada de entre 3 a 5 huevos, pero la media serían 4 o 5. Y cuando hablo de 2 puestas, aquí estoy excluyendo las puestas de sustitución, porque los nidos de tarabia canaria pueden ser depredados. Si son depredados y estamos en un periodo de lluvias generosas, pueden hacer una puesta de sustitución, con lo cual una pareja incluso puede construir hasta 3 nidos al año. Sin embargo, cuando las lluvias son menos generosas, son escasas, como ocurrió el primer año de estudio, o incluso este mismo año, las tarabillas
restringen mucho el número de puestas, el esfuerzo reproductor, y lo dejan solo una puesta, e incluso en ninguna. Yo, por ejemplo, este año, en el primer año, estaba siguiendo territorios y después de las escasas lluvias que tuvieron lugar, los bichos se activan. Inmediatamente, prácticamente al mes y medio, ya están construyendo nidos y pueden empezar a poner. Pero muchos territorios, como ya no llovió más, lo que hicieron fue no arriesgarse. El periodo reproductor es un periodo muy exigente, hay un consumo de energías muy alto. Por tanto, tienen que equilibrar y decidir si les merece la pena ese esfuerzo. Muchas parejas decidieron no criar. Alguna hembra llegó a construir el nido, pero nunca lo utilizó. Y esto luego se ve muy fácilmente reflejado en la muda. Los pájaros, una vez que termina el periodo reproductor, cambian completamente el plumaje. Bueno, las parejas que no criaron empezaron a cambiar el plumaje muy temprano. Estaríamos hablando a lo mejor en marzo o abril estaban cambiando el plumaje. Por tanto, cuando no llueve, hacen solo una puesta con un esfuerzo reproductor mucho más limitado, estaríamos hablando 2-3 huevos máximo, y solo hacen una puesta o ninguna. Y desde luego, si le depredan el nido, ya no lo vuelven a intentar más. En cuanto a el inicio de las puestas, como ya le digo, tiene mucha relación con las lluvias. Al mes y medio de que tenga lugar la precipitación, los bichos se activan. Bueno, al día siguiente de que han tenido lugar las lluvias, es muy fácil escuchar a los machos cantar. Y si las lluvias han sido lo suficientemente intensas, insisto, las hembras empiezan a construir nidos y al mes y medio ya están haciendo las puestas. Por tanto, el primer año el periodo de cría fue muy corto, mucho más corto que los otros dos, y además la duración fue también significativamente más corta. Claro, y una pregunta pivotal de mi tesis fue intentar dilucidar por qué esta especie no está en la isla de Lanzarote, ¿no? Si acabamos de ver que ha estado presente en las islas de Montaña Clara, los islotes de Montaña Clara y Alegranza, sabemos que la isla de Fuerteventura estuvo unida. ¿Por qué no hay taravías en la isla de Lanzarote? ¿Qué pasó? Sabemos que se describe una subespecie endémica de los islotes y, lo más importante, existen registros de, aparentemente, taravía canaria en el sur de la isla de Lanzarote. ¿Vale? Por tanto, era pertinente preguntarse el por qué. Y además, la distancia entre Fuerteventura y Lanzarote es escasamente 10 kilómetros y entre medias tenemos el islote de Lobos. Bueno, pues yo lo que me planteé es, para entender esta cuestión, fue analizarlo desde una perspectiva de hábitat, de competencia, de predación y de alimento. Y lo que hice fue comparar un área del norte de Fuerteventura, donde la especie, la taravía canaria, era una especie común, reproductora, abundante, con una zona sur, la zona de los ajaches, de Lanzarote, y también con la isla de Lobos. Y lo que hice fue, insisto, comparar tanto desde una perspectiva de datos climáticos, temperatura, precipitación, disponibilidad de alimento y otros factores que podrían estar afectando, como sería la competencia y la depredación. ¿Competencia por quién? Bueno, el bisbeta caminero es una especie súper común en la isla de Fuerteventura y no es que compita, que se estén enzarzando en peleas con las taravías canarias, pero simplemente, como también consume invertebrados, pues por inferencia, es decir, por consumo de invertebrados, podría competir y reducir la presencia de comida para las taravías canarias en la isla de Lanzarote. Y el alcaudón, que es un depredador bastante oportunista también, no solo consume lagartos, sino también puede consumir aves, y es fácil ver intentos de captura del alcaudón sobre taravillas o bisbitas o pájaros pequeños. Bueno, los resultados apuntaron a que yo no encontré diferencias en cuanto a temperatura, régimen pluviométrico, competencia o depredación entre Fuerteventura, Lanzarote y Lobos. Pero lo que sí que encontré es que las características de hábitat eran de peor calidad en la isla de Lanzarote que con respecto a Fuerteventura. Bueno, Lanzarote y Lobos tenían peor estructura de hábitat para albergar poblaciones de taravía canaria. Y esto también se vio reflejado en la disponibilidad de alimento. Tenían menor disponibilidad de alimento, sobre todo durante el periodo reproductor, en la isla de Lobos y Lanzarote. Por tanto, esta sería una foto de Lanzarote, que esto da pena verlo, es que prácticamente no hay ni un arbusto. Por desgracia, en Fuerteventura ya tenemos más paisajes de estos que realmente poca vida albergan. Vale, por tanto, realmente yo sí que pienso, y
especulaba en este artículo que la tarabía canaria tuvo que haber vivido en todo lo que sería esta gran isla de Fuerteventura, Lanzarote y los islotes, en diferentes momentos, y lo único que por acción antrópica, es decir, por un uso del territorio que básicamente fue retirar toda la cobertura arbustiva, por supuesto la poca arbórea que hubiera, pero también por otras circunstancias, como pueden ser eventos geológicos. La isla de Lanzarote sufrió una erupción histórica en el siglo XVIII, la erupción del Timanfaya, que prácticamente sepultó un tercio de la isla de Lanzarote. Con lo cual, si todavía pudieran haber quedado sitios óptimos en la isla de Lanzarote, estos eventos tuvieron que haber sido también catastróficos. Por tanto, este conjunto de situaciones, más otras que vamos a ver a continuación, seguramente explicarían el por qué la tarabía canaria sí estuvo presente en las islas de Lanzarote y los islotes que estuvo, por qué se extinguió y por qué es difícil que vuelva a recolonizar, porque no tendría hábitat adecuado. Bueno, ya por ir terminando un poco la charla, otra de las preguntas que a lo mejor se han hecho es, bueno, ¿pero cuántas tarabías hay en la isla de Fuerteventura? Esta pregunta nos la hicimos nosotros en el año 2005-2006 y lo que diseñamos para responderla fue un muestreo brutal por la isla de Fuerteventura. Los puntitos estos negros lo que vienen a representar son transeptos de 500 metros de longitud, por lo cual fíjense la cantidad de transeptos que hicimos en la isla de Fuerteventura. Prácticamente 1500 transeptos lineales de 500 metros. Cuando analizamos los resultados, la estima que nos salía de analizar con diferentes métodos estadísticos fue que quizá la población de tarabía canaria en Fuerteventura se aproximaría a los 14.000 individuos, ¿vale? Con un intervalo de confianza de entre 13.000 a prácticamente 15.500. Este tamaño de población aumentaba considerablemente estimas previas que habían sido publicadas, pero que nosotros consideramos que o bien se habían hecho de manera incorrecta o habían hecho algunas asunciones no muy adecuadas. Bueno, esto es digamos, el tamaño poblacional que había hace casi 20 años. Bueno, pero... bueno, sí, se me olvidaba este mapita. Este serían las cuadrículas también a nivel de 1 kilómetro por 1 kilómetro, en donde la tarabía canaria sería más abundante. Fíjense que los barrancos del sur son sitios buenísimos para la tarabía canaria. Como son barrancos muy grandes, de hecho el pico máximo de altitud está aquí en Jandía, el pico La Zarza, pues incluso es plausible pensar que se pueden ubicar a lo largo de la ladera hasta 2 territorios consecutivos, ¿vale? Por tanto, este sitio es buenísimo para tarabía canaria, pero hay otros también que son muy buenos, la zona centro de Betancuria, estas zonas de los cuchillos de Vigán, la zona norte de, bueno, pues de La Oliva, Tequijate, y luego hay parches. Una idea también interesante que nosotros extraemos de nuestro trabajo es que la tarabía canaria no solo hay que visualizar que puede vivir en sitios superóptimos. La tarabía canaria también puede vivir en sitios subóptimos. Y esto es importante a la hora de estimar el número de tarabías canarias que hay presentes en la isla de Fuerteventura. Pero insisto, esto fue hace casi 20 años. ¿Pero cuántas tarabías hay hoy en día? ¿Cuántas tarabías hay en 2024? Bueno, pues este año lo que hemos hecho ha sido otro esfuerzo también igual de brutal. Básicamente la idea ha sido repetir el mismo esfuerzo que hicimos hace 20 años. En este caso no hemos llegado a tantos transeptos, pero casi. Fíjense que en 2005-2006 llegamos a 1462 y en este año hemos llegado casi a 1300. Y este es el maravilloso equipo que hemos montado, entre ellos está aquí Marcelo en la sala y otros ornitólogos, David Padilla de Tenerife, Ángel Moreno de Gran Canaria y Gustavo Tejera de la isla de Lanzarote. ¿Cuántas tarabías hay en 2024? Pues no lo sé, me invitan el año que viene y le doy una respuesta. Bueno, ya sí que para terminar les he intentado introducir sobre la biología, aspectos de ecología, biogeografía. Vamos con los problemas. Uno recurrente en todos los territorios insulares, por supuesto, la destrucción y alteración de hábitat. Esta foto, además, si no recuerdo mal, la sacaste tú, Marcelo, ¿verdad? Esto fue en el año 2001, puede ser. Esto es el barranco Malnombre. Yo estaba trabajando aquí en este barranco y de repente, un día, bueno, y de hecho, el nido de tarabía que yo tenía controlado estaría por aquí, si no recuerdo mal. Yo cuando veo aquella pala mecánica trabajando, digo, no me lo podía creer. Digo, ¿pero esto qué están haciendo aquí? En un sitio tan valioso ecológicamente, como una especie endémica
vulnerable. Automáticamente empiezo a llamar a mis amigos, y creo que también llamé a Sofía. Se personó un agente de medio ambiente y fíjate tú que este trabajo lo que querían aquí implementar es una planta de tratamiento de áridos, que es todo relacionado con la autopista del sur, y lo que querían hacer era una planta para una machacadora de áridos con el objetivo de utilizarlo en la autopista. Pero no tenían los permisos, por supuesto. Entonces, afortunadamente, se pudieron parar estos trabajos, este nido de Taravilla pudo salir adelante y luego, bueno, pues consiguieron los permisos, como no puede ser de otra manera, y al final esta zona se la cargaron definitivamente. Hace poco leí que esto lo han también transformado y es un punto limpio, yo creo, el barrio con el nombre. ¿Tú has estado por ahí, Marcelo? No exactamente. No exactamente. Lo desmontaron, después hubo que denunciar para que desmontaran, eso sí, como siempre, desmontaron, pero ahora mismo es un pelaje, un llano que está ahí, y lo dejaron como estaba, pero sin estructura. El punto limpio está mucho más abajo, o sea, ese bocado de casa. Bueno, pues sea como fuere, lo que hicieron fue cargarse un territorio de Taravilla. En este caso se salvó esa pareja, sacaron esa apuesta, pero este territorio se perdió. Por tanto, está claro que lo que es la destrucción y alteración de hábitat, la ocupación desordenada del territorio que nos hemos dado cuenta haciendo este censo que ha ocurrido desde el primero que hicimos en el año 2005 es impresionante. El segundo factor de amenaza claramente es el sobrepastoreo. Y bueno, yo sé que aquí las cabras están sacralizadas. En primer lugar, las cabras es una especie introducida por los aborígenes hace unos 2000 años y por tanto toda la fauna y flora no está adaptada a esta presión tan grande que ejercen estos herbívoros. Las cabras son auténticos todoterrenos, se comen absolutamente de todo y hacen dos efectos negativos. En primer lugar, retiran cobertura vegetal, con lo cual todos los invertebrados asociados a esta cobertura vegetal disminuye o desaparece. Y luego tiene un segundo efecto, que es el pisoteo, es decir, las cabras cuando van por los sitios, van al pisar, obviamente van levantando el terreno. Ese terreno queda a disposición de ser erosionado por tanto la acción eólica como con las escasas lluvias de carácter torrencial que tienen lugar en la isla, lavan todo este sustrato y dejan el afloramiento de la roca nada. Por lo cual, el efecto de las cabras sobre todo las cabras de costa, es bastante pernicioso. Otros factores que también yo identifiqué durante mi tesis, sobre todo el periodo reproductor, es la acción de los gatos, de las especies mamíferos introducidos. Los gatos tienen un efecto, sobre todo los gatos ferales, los gatos sin control que están por el campo. Y esto es conocido que tiene un efecto muy nocivo sobre las poblaciones animales nativas y endémicas de los medios insulares. Por tanto, ambos factores, bueno, y junto con la destrucción de hábitat, serían, digamos, los que estarían poniendo en peligro la persistencia de esta especie en la isla de Fuerteventura. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. En primer lugar, puedo venir yo a divulgar y a dar a conocer algunos aspectos de la taravilla canaria. Por otro lado, desde la perspectiva legal, la especie está protegida estrictamente por leyes nacionales e internacionales. Concretamente, está protegida por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la Ley de Biodiversidad del 2007 y Patrimonio Natural, perdón. Está incluida en la categoría de vulnerable, no solo a nivel nacional, sino también, por supuesto, a nivel regional. ¿Esto qué significa? Significa que todas las poblaciones, tanto la especie en sí, los individuos, como el hábitat, está estrictamente protegido. Y además obligaría a la administración pública a elaborar y publicar y ejecutar un plan de conservación. Por desgracia, no hay ningún plan de conservación ya publicado ni, por supuesto, en ejecución. De hecho, los planes de recuperación, que serían para aquellas especies que están en otra categoría de amenaza superior, que serían en peligro de extinción, muchas de ellas carecen de este plan de recuperación. Por tanto, todos debemos implicarnos en su conservación, sin duda. Como ya he dicho, bueno, pues yo desde mi modesta aportación, dando charlas, pero bueno, en tanto que ustedes tengan la oportunidad de inculcar estos valores de conservación, de identificarse con los valores únicos que tiene la isla y transmitirlo a las siguientes generaciones, si son profesores de instituto o profesores de primaria. Me toca dar clase en la universidad a los futuros profesores de primaria. Intento inculcarles a ellos también la idea de que es fundamental que ellos ejerzan esta labor educativa a chavales entre 6 y 12, 14 años,
porque al final son estas generaciones las que van a tener que lidiar con el patrimonio natural. Por tanto, todo lo que hagamos para proteger, inculcar, divulgar todos los aspectos relacionados con esta fauna única, en este caso en concreto la isla de Fuerteventura, pues será más que bienvenido. Y nada, simplemente darles las gracias por su atención y estoy a su disposición si me quieren hacer cualquier pregunta. Mira, tengo varias preguntas. Claro. La primera, ¿los gatos, aparte de comerse al ave, también destruyen los huevos? No, justo precisamente lo que hacen los gatos, los huevos no nos importan. Lo que hacen los gatos es que, como hay gatos por todas partes, y además es que donde menos te lo esperas, luego te lo encuentras, Maseo tiene más experiencia de encontrarse gatos por la noche que yo. El principal problema que tiene la tarabilla canaria, sobre todo, son las hembras, porque las hembras son las únicas que incuban. Con lo cual, y la hembra cuando tiene huevos, pasa la noche dentro del nido. Entonces, si pasa un gato cerca y el nido es más o menos accesible, esta hembra lo tiene fatal. Entonces lo que hace es echar el zarpazo para coger a la hembra. Muchas veces ya me he encontrado puntitas de la hembra sobre el nido y no les interesan los huevos. El nido a lo mejor lo puede llegar a sacar fuera, pero porque estaba intentando coger a la hembra, pero no les interesa. Y lo que sí que no he visto ha sido depredación de huevos. Por tanto, creo que ratas, ratones, o incluso musarañas o incluso ardillas, yo creo que para con la tarabilla canaria no tiene un efecto muy grande. Son gatos. ¿Ninguna rata es depredadora? Sí, si en un momento dado alguna tarabilla se despista y hay un alcaudón, un cernícalo o incluso una aguilla cerca, la podría trincar, pero no es fácil, no es fácil. Y mira, cuando hicieron el muestreo en 2005, me dijiste. Sí, 2005-2006. Bueno, y este último que hicieron. Sí. Bueno, la primera pregunta, ¿consideras que los resultados son óptimos para la supervivencia de la especie? Es decir, que el número de ejemplares que habitan en la isla son, digamos, suficientes. Bueno, los que obtuvimos en el 2005-2006, que es el número este que he puesto ahí, es el que es. Entonces, cuanto más individuos haya, muchísimo mejor. Pero, desde luego, tenemos experiencia en otras islas con poblaciones con un tamaño de individuos mucho menor, pues por ejemplo el pinzón azul de Gran Canaria, que tiene muchísimos menos, y ahí sigue la especie. Entonces, desde una perspectiva genética, bueno, se me olvidó comentar que es verdad que también analizamos un poco la perspectiva genética y en relación con otras poblaciones continentales tienen una particularidad que tienen reducida su diversidad genética y eso puede ser un problema para su persistencia en el futuro, pero estamos hablando de que esta especie colonizó hace 1,6 millones de años la isla. Vamos, si hace 1,6 millones o lleva desde hace 1,6 millones de años en Canarias, en las islas orientales, pues no, en principio podría ser suficiente ese tamaño poblacional. Y una última cuestión, si las cabras llevan aquí 2000 años Sí. y se mantiene una población, digamos, abundante, o como queramos llamarla, de la tarabilla, eso no es ejemplo de que son compatibles, pregunto. Al final las especies se adaptan a lo que tengan que hacer, a lo que tengan que, digamos, haber en su medio. Entonces, el problema de las cabras, lo que digo es que está reduciendo la calidad de los hábitats, ¿vale? Y esto al final estaría directamente relacionado seguramente con un menor número de territorios del que podría haber si no existieran las cabras. Ahora, que tú me dices, vale, pero aún así, este volumen de tarabillas puede ser viable, pues podría ser viable, pero ya veremos en el futuro. Es decir, una cuestión interesante es, bueno, ¿cuántas tarabillas hemos encontrado este año? Pues vamos a ver. Esto sería muy interesante volver a repetirlo, no quizá dentro de 20 años, sino hacerlo más, quizá cada 5 años estaría guay, para ver un poco la tendencia poblacional. Pero bueno, esta foto que vamos a obtener este año nos va a dar una idea de cómo de resistentes pueden ser las tarabillas. Pero ojo, que estamos hablando de la tarabilla canaria, que hay más especies que también se sienten afectadas por este sobrepastoreo. A ver, por aquí no vamos a decir. Sí, claro. Curiosidad, que si se sabe el origen del nombre, tarabilla. Yo no lo sé. A ver, tarabilla es el nombre común, así en castellano, que también se le da a las poblaciones hermanas, que se llama tarabilla común.
Entonces, no sé exactamente por qué Taravilla, no sé la etimología de por qué. Sofía. Bueno, yo lo que quería preguntarte, los parques eólicos, ¿se sabe el vuelo, si vuela muy alto y puede molestarle, pues no sé qué? Luego los parques solares, me imagino que están viendo todas las planificaciones que hay de parques solares. Luego también me gustaría, si es factible paralizar, por ejemplo, los quads y las motos en determinados lugares que están pasando y están molestando, y por lo tanto va a ser una especie vulnerable con no sé qué, el catálogo, que no se puede molestar, que no sé qué. Pues, a ver, pues empiezo por la última. Tú fíjate que he dicho que la Taravilla canaria está incluida en la categoría de vulnerable, pero está en una categoría mayor la uvara, está en peligro de extinción. Con lo cual, la uvara debería tener un grado de protección incluso hasta mayor que el de la Taravilla canaria. Y por desgracia, los quad, las motos, campan por sus anchas, o sea, campan por sus fueros en lugares donde realmente la uvara es una especie que sabemos que está presente. Y si no somos capaces de parar todo esto con una especie en peligro de extinción, imagínate con la Taravilla, que es vulnerable. Es que no hace ni caso. Perdona, el catálogo de especies, o sea, estando ya dentro de la lista del catálogo, ya tiene que cumplir todo el código penal de la conservación y ahí el artículo, me parece que es el 56 y tal, no se le puede molestar, no sé qué, no sé cuánto. Sí, tanto a la Taravilla. Moto que enganchas o quad que enganches en eso tendrían que... Sí, pero para eso hace falta que haya, digamos, más medios en el campo. Entonces, no sé si me comentabas tú, Marcelo, que el número de agentes de medio ambiente que en Fuerteventura es ridículo, ¿no? Es ridículo. Entonces, si hay muy pocos agentes, es difícil que estén en el momento en el que un quad está pasando o motos están pasando, o que alguien que lo vea llame y pueda llegar a tiempo. Es muy difícil, hay que invertir más en... Pero si son decisiones, están determinadas, van a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y están pasando por el Piñampaire, por todas las zonas de... ¿Vosotros no lo habéis visto estos días? Yo lo que he visto sí, pero pasan por las pistas que están construidas, por pistas que, digamos, fuera de las que son de uso habitual. Yo en esta ocasión yo no lo he visto, pero lo que sí que ves es las rodadas, porque sí que hemos estado pateando por sitios donde tú veías rodadas de motos y de quads, que ahí obviamente se han saltado todas las pistas y han llegado a zonas increíbles. Entonces ahí o tú lo ves, llamas a la gente de medio ambiente o al Seprona para denunciarlo y van y les pillan y les meten un multón, o no hay nada que hacer, pero para eso hace falta más medios en el campo. Con respecto a los parques eólicos y parques solares, justo la Taravilla, los parques solares los meten en tableros, con lo cual le puede molestar más a caravanes, a uvaras, a corredores, pero la Taravilla canaria en general no le va a molestar en el sentido de que no está en un hábitat bueno para ello. Entonces, tanto en cuanto no ocupen espacio de territorios óptimos, ahí no va a tener mucho problema la Taravilla. Y los molinos, en tanto en cuanto se sitúen cerca de territorios, pues obviamente, porque plantar un molino exige también un trabajo del territorio para que este molino esté estable. Si esto implica rascar hábitat óptimo de Taravilla, pues ahí claro tiene un problema. Colisiones, la Taravilla canaria no es una especie que haga vuelos especialmente elevados. Entonces, colisiones con molinos en funcionamiento yo no lo veo muy preocupante, pero sí que puedan rascar territorios óptimos de Taravilla, eso puede ocurrir. La zona de tierras raras, para llegar, si la zona esa, el punto que quieren hacer una prospección de tierras raras. No sé dónde es. En Los Molinos. ¿En Los Molinos? Y ahí... Pues en Los Molinos lo que pasa es una zona buenísima para uvara, es una zona buena para otras estepares. No, es de la costa, la zona... ¿Abajo en la costa? Sí.
Es posible que haya algún territorio de taravilla, desde luego en los molinos hay territorio de taravilla. Bueno, te mandaré el mapa aparte de no lo alegues. Vale. Sí. Nos ha hablado del dimorfismo sexual, Sí. que tiene que es creo una de las características más importantes y que no es lógico encontrarlo así tan diferente, ¿no? Y por otro lado, yo hace muchos años tengo un bebedero en casa y tengo varias parejas de taravilla y bueno, en su día estuve durante algunos meses con una cámara pues, grabando las experiencias y tal y no conseguí, a lo mejor fue pura casualidad, de grabar una bebiendo. Si no sé si es por su alimentación, que por el tipo de alimentación que tienen, Sí. que no suelen beber como cualquier otro aves que grabé, o bueno, fue pura casualidad de que no... Las aves insectívoras en general, sobre todo estas que están adaptadas a medios semiáridos, no tienen necesidad de beber, o sea, simplemente con lo que consumen de los invertebrados es suficiente. Eso no quita para que en un momento dado puedan, si tienen un punto de agua, puedan beber. Yo ahora mismo no recuerdo si he visto alguna taravilla beber, pero esta mañana, por ejemplo, estaba en el barrio Coras 15 aquí en el norte y en un charquito sí que he visto como una se daba un bañito, se quedó más a gusto que carajo. Si entre medias he hecho un sorbito de agua, no lo sé, pero es verdad que muchas veces estos puntos de agua son un poco salobres, entonces no sé hasta qué punto le puede interesar al bicho echar ese buche de agua. Y el dimorfismo... Pero el dimorfismo es una cuestión habitual en general en aves, o sea, hay especies que son dimórficas y otras que no. ¿Quién no lo es? Los petirrojos es difícil, los bisbitas. Bueno, hay cierto dimorfismo que a nosotros a lo mejor no nos parece como tal, pero sí, o sea, los machos suelen ser más grandes que las hembras. Pero tú ves un bisbita y te es difícil diferenciar si es un macho o una hembra, pero las taravillas sí tienen dimorfismo. Y muy abusado, ¿no? Sí, pero bueno, te digo que en muchas otras especies, no sé, los gorriones mismamente tienen dimorfismo sexual, los alcahuenos justo no, los pispos tienen dimorfismo sexual, los pardillos tienen dimorfismo sexual, no sé, no es algo extraordinario. Más preguntas, chicos. Con el tema de las crías, como las aves son territoriales, ¿qué pasa con las crías cuando se hacen adultas? Vale, es una pregunta muy pertinente. Pues yo lo que observé es que los juveniles suelen permanecer en el territorio parental hasta la siguiente estación reproductora. Seguro que hay casuística de todo tipo, pero yo lo que observaba era que una vez que se acababan los pollos adelante, incluso de las dos nidadas, tú lo veías en el mismo territorio. De ahí se mantenían, se permitían los padres que estuvieran los juveniles y rara vez les daban caña. Entonces, cuando llegaba el siguiente año, la siguiente estación reproductora, ya sí que los bichos se marchaban. Pero pueden permanecer en el territorio parental, sí. Sí. ¿Cuánto pueden vivir? Pues es otra buena pregunta. Yo los bichos que tenía marcados siempre te vas a encontrar un rango. O sea, los juveniles son los que peor lo tienen, porque son, digamos, el periodo más crítico para ellos y es donde tienen las tasas de mortalidad más altas siempre. Entonces, pero yo tenía bichos marcados que mínimo tenían 6 años. Pero yo creo que de media deben aguantar entre 3 y 5 años, más bien 3-4 años, así de media, diría. Pero que los bichos pueden llegar a 6, sí. Pero, Sí. Juan Carlos, bueno, yo soy anislador y estoy haciendo un trabajo en Fuerteventura con todas las necesidades. Entonces, tengo recapturas de taravilla de compañeros que estuvieron anillando antiguamente en el 2015 y ahora tengo 2022, 2023. Vale. Y eso la longevidad es bastante alta. Y se nota también que la vida también, por ejemplo, es bastante óptima, ¿no? Que la zona es más de agua y todo eso, pero cuando marcas en otro sitio, Claro. sí es verdad que la tasa de recuperación de esos adultos disminuye, pero vamos, 7 años... Sí, o sea, yo te digo 6 años porque yo cuando el bicho cogía ese bicho ya era un adulto, con lo cual mínimo tenía 2. Y si luego lo observé durante otros 4, tenía mínimo 6. Yo no sé la edad que tendría realmente ese bicho, a lo mejor efectivamente tenía 7 u 8, pero mínimo 6. Pero de media te digo que no es lo común, o sea, a lo mejor justo en los territorios donde tú estás anillando, pues eso, por las condiciones un poco tan especiales y particulares, pues pueden ser más longevos, pero en general no aguantan tanto. ¿Puede ser el erizo depredador de lobos? ¿Perdón? ¿El erizo puede ser
No, es que de huevos realmente yo no he encontrado, bueno, me parece que fueron solo un nido, 2 nidos que efectivamente se habían depredado los huevos, pero lo estaba controlando. Pero de todo el montante de nidos estudiados, que entre primeras y segundas puestas, más de 100 nidos he estudiado, es anecdótico. Es sobre todo pollos, que hay aquí en lo achaco es al gato, y hembras incubando, eso sí. Bueno, pues nada chicos, pues muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. Mira, en esta asociación es costumbre hacer unos obsequios a las personas que vienen a dar ponencia. Es un tofio, yo creo que esto ya saben lo que es y lo conocen, porque han pasado por aquí. Un regalo para ti.